El océano, un reino vasto y enigmático, guarda en sus profundidades los secretos del origen de la vida. Imaginen un tiempo cuando la Tierra era joven, un mundo turbulento de volcanes y una atmósfera tempestuosa. Los océanos eran una sopa primordial, llena de los ingredientes básicos para la vida. Acompáñenos ahora mientras nos sumergimos en el pasado del océano, explorando las pistas y reconstruyendo la historia del gran surgimiento de la vida. Para entender cómo surgió la vida, primero debemos viajar en el tiempo a los primeros años de la Tierra, hace más de 4.000 millones de años. La atmósfera era una mezcla volátil de gases, sin el oxígeno que respiramos. Estos primeros océanos eran cálidos, poco profundos y ricos en minerales disueltos, creando un cóctel químico listo para la formación de los componentes básicos de la vida. En medio de este ambiente turbulento, se preparó el escenario para la gran entrada de la vida. Imaginen la Tierra primitiva, un planeta inundado en un mar de químicos. El bombardeo constante de radiación ultravioleta del Sol, junto con el intenso calor de la actividad volcánica, proporcionó la energía necesaria para impulsar las reacciones químicas. Uno de los experimentos más famosos para demostrar este proceso fue realizado por Stanley Miller y Harold Urey en 1952. La formación de moléculas orgánicas fue un paso crucial, pero solo fue el comienzo. Los rayos, con su inmensa descarga eléctrica, continuaron desempeñando un papel, proporcionando la energía necesaria para nuevas reacciones químicas. La Tierra primitiva era un entorno dinámico y energético, que brindaba amplias oportunidades para que estos componentes moleculares interactuaran y se ensamblaran. Durante largos periodos de tiempo, algunas de estas interacciones habrían llevado a la formación de estructuras más estables, tal vez membranas simples o catalizadores rudimentarios. Mientras que los charcos poco profundos de agua en la Tierra primitiva proporcionaron un posible escenario para el origen de la vida, otra posibilidad intrigante se encuentra en las profundidades del océano, en forma de respiraderos hidrotermales. Estos géiseres submarinos, que se encuentran a lo largo de las dorsales oceánicas donde se unen las placas tectónicas, arrojan fluidos calientes y ricos en minerales desde el interior de la Tierra. El descubrimiento de extremófilos, organismos que prosperan en ambientes extremos como los respiraderos hidrotermales, ha impulsado aún más esta teoría. Hemos visto cómo las moléculas orgánicas simples podrían haberse formado en la sopa primordial, pero el salto de estos ingredientes básicos a la compleja maquinaria de la vida parece vasto e improbable. Los componentes básicos de la vida, aminoácidos, nucleótidos y lípidos, tuvieron que unirse de manera precisa y organizada para formar las proteínas, los ácidos nucleicos y las membranas celulares que hacen posible la vida. Una posibilidad es que los minerales presentes en la sopa primordial, como la arcilla, actuaran como catalizadores, proporcionando superficies para que estas moléculas se adhieran y reaccionen. El viaje de moléculas simples a las intrincadas estructuras de la vida fue un proceso gradual, impulsado por encuentros fortuitos y las fuerzas implacables de la química. El dogma central de la biología molecular nos dice que el ADN contiene el plano genético de la vida, mientras que el ARN actúa como un mensajero, llevando las instrucciones del ADN a los ribosomas, donde se sintetizan las proteínas. Pero, ¿qué pasaría si al principio no hubiera ADN? ¿Qué pasaría si el ARN, una molécula más simple con la capacidad de almacenar información genética y catalizar reacciones, fuera el actor dominante en las primeras etapas de la vida? Esta es la esencia de la hipótesis del mundo del ARN, una idea convincente que intenta cerrar la brecha entre la sopa primordial y la aparición de la vida tal como la conocemos. La formación de moléculas complejas, ya sea ARN o ADN, fue un paso crucial en el origen de la vida, pero fue solo dentro del abrazo protector de una célula donde la vida realmente se afianzó. Las células, las unidades fundamentales de la vida, proporcionan un entorno interno estable, separado del mundo exterior por una membrana.
La aparición de las primeras células marcó una transición fundamental en el viaje de lo no vivo a lo vivo. Hemos viajado a la superficie de la Tierra primitiva, donde la luz solar impulsó la formación de los componentes básicos de la vida en charcos poco profundos. Pero ¿qué pasa con las profundidades del océano? Un mundo envuelto en la oscuridad, donde la luz solar no podía penetrar. ¿Podría haber surgido la vida en este reino aparentemente inhóspito? La respuesta, sorprendentemente, podría ser sí, y la clave está en los respiraderos hidrotermales. Imagínense descendiendo en un sumergible, hundiéndose cada vez más profundo en el abismo oceánico. Justo cuando piensan que todos los rastros de vida han desaparecido, se encuentran con una vista que les quita el aliento: respiraderos hidrotermales. Estos géiseres submarinos, que arrojan fluidos calientes y ricos en minerales desde el interior de la Tierra, pintan el fondo del océano con tonos vibrantes. La existencia de estos ecosistemas prósperos, alimentados no por la luz solar sino por el calor interno de la Tierra, ofrece una visión tentadora de cómo podría haber sido la vida primitiva. Sección 3. De células individuales a colonias complejas. El auge de los estromatolitos. Los océanos primitivos, llenos de organismos unicelulares, estaban muy lejos de los ecosistemas complejos que vemos hoy. Uno de los ejemplos más tempranos y exitosos de esta vida cooperativa se encuentra en los estromatolitos. Estas estructuras rocosas en capas, que se encuentran en aguas poco profundas de todo el mundo, no son rocas en el sentido tradicional, sino más bien los restos fosilizados de antiguas comunidades microbianas. Los estromatolitos fueron una vez la forma de vida dominante en la Tierra. Su actividad fotosintética bombeaba oxígeno a la atmósfera y allanaba el camino para la evolución de formas de vida más complejas. La revolución del oxígeno. Un punto de inflexión en la historia de la vida. Durante miles de millones de años, la vida en la Tierra existió en un mundo sin oxígeno. La atmósfera era una mezcla tóxica de gases, inhóspita para las formas de vida que conocemos hoy. Pero todo esto cambió con la evolución de la fotosíntesis, la notable capacidad de ciertos organismos para aprovechar el poder de la luz solar para crear energía. Esta innovación, iniciada por las cianobacterias en los estromatolitos, tendría profundas consecuencias para la trayectoria de la vida en la Tierra. Imaginen los océanos primitivos, llenos de estos alquimistas microscópicos. Al absorber la luz solar y liberar oxígeno como subproducto, sin saberlo, estaban transformando el planeta. El oxígeno, una vez un gas raro y tóxico, comenzó a acumularse en la atmósfera, lentamente al principio, luego con creciente abundancia. Esto marcó el comienzo del gran evento de oxidación, un punto de inflexión en la historia de la Tierra. Este cambio dramático en la composición atmosférica tuvo consecuencias de gran alcance. Para muchos organismos acostumbrados a un mundo sin oxígeno, este nuevo gas era tóxico. Se produjeron extinciones masivas, remodelando el paisaje de la vida en la Tierra. Sin embargo, en medio de la agitación, surgió una nueva oportunidad. Algunos organismos desarrollaron la capacidad de tolerar el oxígeno y, finalmente, de aprovechar su poder. Esto condujo a la evolución de la respiración aeróbica, una forma mucho más eficiente de generar energía que las vías anaeróbicas que habían prevalecido antes. Esta nueva abundancia de energía allanó el camino para la evolución de formas de vida más grandes y complejas, preparando el escenario para la increíble diversidad que vemos hoy. La revolución del oxígeno fue un arma de doble filo, trayendo tanto destrucción como oportunidad, y finalmente dando forma al destino de la vida en la Tierra. De la simplicidad a la complejidad, el amanecer de la vida multicelular. Durante miles de millones de años, la vida en la Tierra existió únicamente en formas unicelulares. Estos pioneros microscópicos tenían el planeta para sí mismos, evolucionando y diversificándose en los océanos primordiales. Pero el verdadero potencial de la vida seguía sin explotarse, encerrado dentro de los confines de una sola célula. Entonces, sucedió algo extraordinario. Las células comenzaron a cooperar, formando organismos multicelulares. Este paso crucial marcó una transición profunda en la historia de la vida, desbloqueando nuevas posibilidades de complejidad y diversidad. Imaginen un grupo de organismos unicelulares,
realizando sus rutinas diarias, compitiendo por los recursos y ocasionalmente encontrándose unos con otros. ¿Qué pasaría si, en lugar de competir, estas células encontraran una manera de cooperar, especializarse y compartir tareas para formar una unidad más cohesiva? Esta es la esencia de la multicelularidad, un concepto que parece simple en retrospectiva, pero que requirió un cambio fundamental en la forma en que se organizaba la vida. Los mecanismos exactos por los cuales surgió la multicelularidad permanecen ocultos en las brumas del tiempo. Tal vez grupos de células, descendientes de un ancestro común, comenzaron a unirse después de la división celular, formando colonias simples. Con el tiempo, estas colonias podrían haber desarrollado células especializadas, cada una realizando una función específica para el beneficio del conjunto. Esta división del trabajo, con algunas células dedicadas a la alimentación, otras al movimiento y otras a la reproducción, permitió una mayor eficiencia y abrió nuevos nichos ecológicos. El registro fósil proporciona vislumbres tentadores de esta antigua transición. La formación Doushantuo en China, que data de hace más de 600 millones de años, contiene fósiles microscópicos de lo que parecen ser embriones animales tempranos, grupos de células organizadas en patrones distintos. Estos fósiles, aunque abiertos a la interpretación, insinúan una época en la que se estaban ensamblando los componentes básicos de la vida compleja. La explosión cámbrica, la gran explosión de la vida. El escenario estaba listo para el surgimiento de la vida compleja, pero lo que siguió fue nada menos que explosivo. El período cámbrico, hace 540 millones de años, fue testigo de una explosión de innovación evolutiva, conocida como la explosión cámbrica. La vida experimentó con nuevas posibilidades, planes corporales y estrategias ecológicas. Los océanos se transformaron, de criaturas simples de cuerpo blando, a una variedad asombrosa de formas de vida. Trilobites, artrópodos acorazados y anomalocáridos, depredadores temibles, cazaban a sus presas. La picaya, precursora de la columna vertebral, nadaba en el agua. Esta diversidad dejó una huella en el registro fósil. El esquisto de Burgess, en Canadá, conserva fósiles cámbricos exquisitamente. Revelan detalles anatómicos raros. Las causas de la explosión cámbrica se debaten, pero varios factores jugaron un papel. El aumento del oxígeno y la evolución de la depredación impulsaron la innovación evolutiva. Los genes Hox proporcionaron herramientas genéticas. La explosión cámbrica fue una época de creatividad sin parangón, estableciendo los planos de la mayoría de los grupos de animales actuales. Desde los comienzos tempestuosos de una tierra joven hasta el vibrante tapiz de vida marina que vemos hoy, la historia del océano es una de notable resiliencia, adaptación y creatividad ilimitada. Hace miles de millones de años, en las profundidades de la sopa primordial, se encendió la chispa de la vida, alterando para siempre la trayectoria de nuestro planeta. Desde moléculas orgánicas simples hasta células complejas, desde los primeros organismos unicelulares hasta los intrincados ecosistemas que prosperan en las profundidades del océano, la vida ha encontrado una manera de florecer en este abrazo acuático. A medida que hemos viajado a través del tiempo, explorando las pistas y reconstruyendo la historia del surgimiento de la vida, una cosa ha quedado muy clara. El océano es mucho más que un cuerpo de agua. Es la cuna de la vida, el manantial del que ha brotado toda la vida en la Tierra. Es un testimonio del poder de la naturaleza para innovar, adaptarse y crear. Incluso hoy, mientras lidiamos con los desafíos de comprender nuestro lugar en el cosmos, el océano continúa llamándonos, susurrándonos secretos de nuestro pasado distante y ofreciéndonos una visión de las posibilidades ilimitadas de la vida misma. A medida que nos esforzamos por desentrañar los misterios restantes de nuestros orígenes, una cosa es cierta: el océano seguirá siendo nuestro guía, una fuente de asombro, inspiración y una profunda conexión con la esencia misma de la vida en la Tierra. Es un legado escrito en el agua, una historia que continúa desarrollándose con cada ola que pasa y cada criatura que llama hogar al océano.